la honestidad, porque ¿de qué le serviría a una persona tener fe, pedir fe, Señor dame fe, auméntame la fe, y no ser honesto? Digo yo que no está bien, ¿no? Y no me diga alguien que porque yo ya estoy bien con el Señor, soy honesto. Mire, la honestidad es algo que solamente el Espíritu Santo, que la persona que es guiada por el Espíritu Santo, ese es el que logra la honestidad. Amén. Entonces nosotros podemos ver el pasaje bíblico. Aquí ustedes, como se dan cuenta, ya lo tienen de memoria. Lo que está en la pantalla ya lo tienen de memoria. Vamos a seguir adelante, que es donde vamos a comenzar. Pero aquí estamos en lo pasado. Vamos a comenzar hoy en... No es verdad. Sigan escuchando ahí, papá. Aquí es. Ahí comenzamos. Entonces, como ustedes podrán ver, el pasaje bíblico que vamos a leerlo todos ahorita, los niños pongan atención porque también su pastor les va a hacer unas preguntas enseguida para ver cómo está la mentalidad de los niños también creciendo, ¿verdad? Porque cuando el Señor abre la mente, como estábamos hablando el viernes pasado, cuando el Señor abre la mente de una persona, ya no hay quien la pueda cerrar. Y los niños son una oportunidad que tenemos en esta iglesia, que esta iglesia está bien bendecida porque tiene desde el lunes hasta el domingo. Que no hay iglesia que yo he ido, solo tienen rentan 3 días, rentan 3 días, pero no tienen esa bendición que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes han sido elegidos para ganar almas. Amén. Estamos elegidos para ganar almas. Amén, amén. Dilo. Elegidos para ganar almas. Amén, hermano. Amén. Así. Tenemos que ser. Bueno, como puedo ver, aquí hay una persona que tenemos que entender, como está escrito allá. Hay meditación, identidad y enseñanza. Eso lo escribo ahí porque tenemos que escribirlo también. Porque nosotros tenemos que tener meditación. En esta enseñanza vamos a encontrar un hombre honesto. Todos pensamos claramente que es David a veces, pero no. Vamos a hablar de otro hombre honesto. Que la identidad está de la honestidad, es Urias. Entonces, aquí vamos a meditar en David. Pónganse a leer lo que está aquí. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Así es. Para que un hombre esté conforme al corazón de Jehová, ¿qué es lo que tiene que hacer un hombre? En ese tiempo, estamos hablando de ese tiempo. No les hago las preguntas porque no me gusta hacer las preguntas, mejor hablo de esa manera porque de repente por ahí les van a preguntar. Cuando oigan ustedes cuando oigan a un líder que está hablando, el líder siempre suelta la palabra en forma de pregunta para que esa persona tenga el conocimiento de que ahí va a haber una pregunta. Entonces, ¿cómo les estaba diciendo ahorita? ¿Sí se recuerdan? ¿De qué estábamos hablando ahorita? De la honestidad. Sí, de la honestidad. Pero ¿a qué me refería yo ahorita con el pasaje bíblico? ¿Ah? ¿Cómo sería que un hombre está conforme al corazón de Jehová? Hablando de ese tiempo. Fíjense pues, para estar conforme al corazón de Jehová, David tenía que honrar a sus padres, pero honrar a sus padres. Niños, honran a sus padres. Amén, gloria a Dios. Y así poco a poco David estaba cumpliendo esos mandamientos que son los que ya estaban desde ese tiempo. Entonces, para estar conforme al corazón de Jehová, el principio del hombre es, desde que está creciendo, honrar al padre y a la madre. Está conforme al corazón de Jehová. Y de ahí siguen los demás éxodos, lo pueden leer, ahí están los 10. Bueno, entonces, pero como aquí tenemos algo muy bonito que sigue, que todavía esto no es la enseñanza. Fíjense bien cuando entra la enseñanza y cuando termina.
Aquí tenemos también 2 de Samuel 7:22. Ya vimos a David conforme al corazón de Jehová, un hombre que estaba bien con Dios. Ahora que vemos, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Es una oración de David. David ahí estaba orando. Estaba orando en el 7, ahí lo pueden buscar todo. Él estaba orando en ese momento. Estaba hablando ahí, que no había, que dijo ahí, que no, ni hay Dios fuera de ti. Y conforme a todo lo que hemos oído. Dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. No hay como tú. Entonces, eso es lo que me gusta a mí, que David andaba conforme al corazón de Jehová y oraba, y tenía una fe, que seguro que no había otro como Dios. Pero ¿qué le faltó a David? Vamos a leer todos juntos lo que a mi hermano le di un pasaje bíblico, que es... no, todo este no es. Vamos a leer todos juntos en 2 de Samuel. Lo vamos a leer todos juntos. 2 de Samuel. No, la Biblia mía voy a ocupar mejor ahorita. Busquemos ahorita aquí en mi Biblia. Fíjense que todo lo que estamos hablando aquí ahorita comienza la enseñanza. Todo lo que se habla aquí es para aprender. Amén. Dice la palabra de Dios, 2 de Samuel 11. Vamos a leer el 2 para que se den cuenta cómo se va leyendo para dar una enseñanza rápida, ¿verdad? Porque para dar una enseñanza rápida es de esta manera. No es fuerza leerlo todo. En la casa de uno lee todo lo demás uno. Dice, y cuando uno, y sucede eso también, cuando uno se equivoca en un pasaje bíblico, muchos tienen costumbre de decir, me disculpan mis hermanos, pero me equivoqué, porque fíjense que este pasaje bíblico no es lo que es el otro. Pero nosotros estamos en lo correcto. 2 de Samuel 11:2. Pero si ustedes buscan en la Biblia la palabra disculpe, hermano, no existe. Solo perdónenme, hermano. ¿Estamos? Porque si le dice a mi hermano, hermano, me disculpa, fíjate que lo ofendí, no tenga pena, mi hermano, no hizo nada. Nada. Entonces, vamos a leer, nosotros no nos hemos equivocado, estamos en 2 de Samuel 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vamos a pasar hasta el 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Al 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, después de que lo había embriagado, ¿no? Eso lo van a ver en su casa. Entonces pasamos al 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, y aunque estaba borracho, no fue a donde lo mandó el rey. Él estaba en la puerta del rey, de la casa del rey. Entonces caemos al 10. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Esto fue lo tremendo. ¿Por qué no descendió a su casa Urías? Es una pregunta tremenda. Un hombre que está tanto tiempo lejos de su esposa no descendió a su casa. ¿Por qué fue? Ustedes pueden hacer la pregunta y se la pueden contestar. Es fácil.
este hombre es del hombre honesto que estoy hablando. Porque él, la respuesta de él me gusta mucho a mí, que es muy bonita. Dice así. Va a leer mi hermano ahorita. Se brincó uno. Me brinqué uno, creo yo, ¿no? Sí. Ahí. Sí, ahí es. Este es. Entonces, esta respuesta es de Urías. Este hombre muy honesto. Dice, y Urías respondió a David, el arca en Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Quiere decir que la sabiduría humana ahí no sirvió. La sabiduría humana ahí no sirvió. Dejamos de excluida la sabiduría de David de ir a traer a ese hombre hasta allá, porque no le sirvió la sabiduría, porque era sabiduría humana. Eso no venía de Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer David en ese momento? Que la sabiduría ya le había fallado. Alguien puede opinar también que así, ¿qué es lo que seguía después de la sabiduría de David? Para que no se me vayan a poner que no les di oportunidad de contestar una pregunta. ¿Qué seguía después de la sabiduría en ese momento? Ustedes han leído muchas veces eso, lo han leído para allá, para acá, pero ahora lo estamos escudriñando. Humillación. Humillación. No, lo que seguía después de la sabiduría de David, lo que seguía era el mando. Porque el mando era el que iba a ocupar, porque vio que la sabiduría no le sirvió. Ahora, ¿qué creen que hizo? Vino él y dijo así. En el 12, estamos en el 11, ajá. Como vio que no le servía a él la sabiduría, siguió al... No, él dijo, va, aquí vemos que la sabiduría no funcionó. Entonces usó el mando. En 2 de Samuel 12, del 1 al 4, dice así. Ahí es donde tienen que aprender, que ocupan a alguien que les lea a veces da 1, 2, 3, 4 pasajes bíblicos para avanzar. Hoy di solo uno para que aprendamos. Del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjense cómo está el caso de David ahí. Y todavía se encendió el furor de él, dice. Se encendió el furor de la gran manera contra aquel hombre. Dijo: Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Estaría David en honestidad? Aquel hombre que oraba, aquel hombre que decía que no había otro Dios como nuestro Dios, estaba en deshonestidad. A eso me refiero yo. ¿Para qué pedimos, Señor, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe, Señor, dame fe, si no somos honestos con nosotros mismos? Entonces, aquí vemos que como vimos que a este hombre, el mando, decimos que usó la sabiduría y le envió todavía el Señor un mensaje, un profeta, ¿no? Le envió un profeta, y no quiso David rendirse ni humillarse. Entonces usó el mando. Vio que la sabiduría no le funcionó, y tampoco funcionó
lo que le envió lo que le dio el profeta. Entonces, ¿qué hizo entonces este hombre? Este hombre, vamos a leer ahí en la Biblia, está escrito 2 de Samuel 11, 14 y 15. Ahí fue donde usó el mando él. Léalo, hermano, ahí lo tiene cerquita. 11, 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así usó el mando David. Y según él, ahí ya había cumplido todo. Ahí después le envió el profeta el Señor y no... Eso que se le terminaban los problemas. Según él, usó la sabiduría, usó el mando. Y según él, ahí estaba bien. Porque un hombre cuando tiene el mando, dice, ahí está, con eso tengo y no hay más. Pero no sabe que el Señor tiene preparado un profeta siempre. Porque a veces dice, este hombre sabía toda mi vida. Tal vez ese hombre ni sabía la vida de esa persona. Y está dándole a entender por medio de la palabra lo que está haciendo. Entonces fíjense que no sirvió la sabiduría ni sirvió el mando. Y cuando llegó el profeta a hablarle, David todavía estaba que muriera ese hombre. Eso es lo que a mí me da, no sé qué, cuando uno dice, el Señor no puede ser, dice que la palabra de Dios en Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. David quería usar su sabiduría, quería usar el mando y quería con eso burlarse del hombre y burlarse de Dios también. Dios no puede ser burlado. Entonces, si Dios no puede ser burlado, ¿por qué es que no puede ser burlado? Porque Él conoce esto, miren lo que dice aquí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjense, ¿cómo es que nosotros podemos engañar a Dios? Dios no puede ser burlado, Él nos conoce. Y todavía aquí dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Quiere decir que Dios sabía perfectamente lo que David iba a contestar. Él ya sabía. Y nosotros sabemos perfectamente que Dios sabe lo que vamos a hablar. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado para ofender a una persona. Porque yo le voy a contar esto, sucedió conmigo. Un muchacho estaba bromeando conmigo y vengo yo le hice una broma pequeñita. ¿Y qué hizo el muchacho? Me ofendió bien feo. ¿Y qué creen que tuve que hacer? Por andar abriendo la boca, como dicen. Tuve que ir a pedirle perdón. ¿Por qué? Era mi obligación ir a pedir perdón. ¿Obligación creen que era o qué era? Amén. Es obediencia a la palabra. No tenemos que confundir la obligación con la obediencia. Porque si yo digo que por obligación fui, estoy mal. Si digo que fui por obediencia, ahí estoy bien. Entonces eso es para que lo guarden en su mente, porque de repente por ahí les van a preguntar. Porque si se les olvida eso, están sacando un pie del estribo. Si confunden la obediencia con la obligación, eso es muy cuidadoso para tenerlo en mente, porque nosotros no tenemos a veces suficiente carácter, o tal vez no tenemos suficiente entendimiento, porque queremos a veces hablar, pero cuando queremos hablar, tenemos que hablar palabra de Dios. Ahí si se nos aleja, pues, ¿qué se va a hacer? Al Señor Jesucristo solo uno le va a dar las gracias y los otros 9 no llegaron. Pues ni a Él, prácticamente a Él, el Dios caminando por la tierra, la gente no lo tomaba así, de esa manera como nosotros lo tomamos, de que para nosotros Él es todo. Entonces esa gente llegaba ahí buscando sanidades, porque así era, pero no andaban buscando la salvación. Mas solo un hombre regresó a dar gracias.
Entonces nosotros, para hablarle de salvación a una persona, tenemos que tener el corazón limpio. Limpio, fíjense. Para hablarle a una persona. Si ofendimos a alguien, irle a pedir perdón. Amén. A veces, eso que estoy hablando a veces le cae a personas. Pero no es que yo lo esté diciendo, sino que eso a mí me pasó. Y yo lo estoy contando como un testimonio. Y si alguien todavía está por ahí, tiene que salir de ahí y entrar más allá. Porque ustedes son líderes. A veces dicen, pero si yo cómo puedo ser líder, no sé qué es lo que voy. No, usted no sabe lo que va a hacer. El que sabe es Dios de lo que va a hacer. Amén. Él es el que sabe. Así es. Nosotros solo vamos a obedecer. Entonces nosotros tenemos que pensar así. ¿Y por qué les digo que tenemos que tener un corazón limpio? Porque David entendió, hasta el fin, ahí entendió David, que tenía que tener un corazón limpio. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice. Fíjense pues. Porque David ya no hallaba qué hacer. Esa es otra oración de David, el Salmo 51. Todo. Pero vamos a agarrar poco porque esa es una enseñanza. Y no me gusta pasar de las 9 porque sé que las personas a veces salen cansados del trabajo. ¿Y saben qué les voy a decir? Esto que ustedes hacen de apuntar ahí, esto están demostrando que tienen obediencia a la voz de su pastor. Y si tienen obediencia a la voz de su pastor, es porque también tienen el deseo de obedecerle a Dios. Y si ustedes no le obedecen, y yo también me tomo en cuenta, si yo no le obedezco y ustedes no le obedecen al pastor, que lo estamos mirando, ¿cómo le vamos a obedecer a Dios que no lo estamos mirando? Así es. Entonces, tenemos que tener sabiduría, pero sabiduría de parte de Dios, no sabiduría humana. Porque la sabiduría humana falla, la de Dios no falla. Y entonces, si ustedes hacen un esfuerzo por venir aquí, a este lugar, a escuchar la enseñanza, dirán, ¿y yo para qué estoy escuchando la enseñanza? Y de todas maneras, ¿a quién le voy a enseñar? Hermanos y hermanas, están nuestros hijos. Amén, amén. Que nuestros hijos es herencia de Jehová, dice la Biblia. Si ustedes se pueden, esto no lo voy a dar por, como les dijera, por lecturas bíblicas, sino que a ustedes les van a preguntar las lecturas de plano después. En el Génesis dice así que un hijo de Noé, que ustedes ya saben quién fue, Canaán y Canaán, ¿verdad? Fíjense pues, Can, Sem y café. pero el nombre ese es Can, ¿verdad? Pero fíjense lo que pasó ahí. Can, el hijo, pero Canaán era nieto de Noé. Si ustedes leen ahí en Génesis, se van a dar cuenta, después les van a preguntar a ustedes la cita bíblica. Fíjense que Noé, ¿qué hizo? Maldijo al hijo de Can. Ahí dice. Maldijo al nieto Noé, no maldijo al hijo. Y dirán, ¿por qué fue eso? Si el que pecó fue el hijo. El nieto, ¿por qué? Y esa pregunta me la hicieron a mí en el trabajo, porque a nosotros nos van a hacer preguntas por todos lados. Vino un hombre y me dijo, mira hermano, yo tengo mucho tiempo, me dijo, mi mujer me hizo una pregunta que no la puedo contestar, me dijo, contéstemela. ¿Por qué fue que pasó eso? Fíjense, le dije yo, que la palabra de Dios no se confunde, le dije yo, porque allá adelante, les dije yo, en Jeremías 32, 18, dice que, léalo alguno ahí, y Jeremías 32, 18, dice que la maldad de los padres la va a castigar en los hijos. La maldad de los padres va a ser castigada en los hijos. Alguien que lo lea. Todavía más, pero ahí en Jeremías todavía dice así. Dice, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos. Después de ellos, Dios grande, poderoso, Así es. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Fíjense que, hasta ahí está bien, amén. Fíjense que ahí
no se podía contradecir Noé, porque Noé era un hombre que Dios lo estaba usando. Lo estaba usando. Entonces, ahí sigue. Ahora viene lo otro, lo más tremendo para adelante, que lo tenemos que entender nosotros, que no tenemos que agarrar discusiones con nuestros hijos. A veces nosotros lo que hacemos es discutir. Efesios capítulo 6, del 1 al 4, alguien que lo lea. No tengo la Efesios 6, del 1 al 4. Es para que nos demos cuenta todo eso. Amén, amén. Léalo, hermano. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestaciones del Señor. Amén. Pero dirán ustedes, ¿por qué les estoy diciendo esto si la enseñanza estaba por aquí, por otro lado? ¿Saben por qué? Porque habló David de tener que un corazón limpio. Y para tener un corazón limpio no tenemos que tener nosotros discusiones con nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque ahí perdemos la bendición. Otra cosa, tenemos que tener entendido que todo el pecado que cometemos va a caer sobre nuestros hijos. Y decirle a nuestros hijos que los pecados que ellos van cometiendo también van a caer sobre de los hijos. Y leerles la palabra, porque la palabra lo dice. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso para tener un corazón limpio? Dios mío, y usted, pero cualquiera se preguntará. Para atrás le digo, ¿no? Oh, ahí está. Ahí está bien. El 13. Entonces, ahí fue donde entendió David que él, entonces enseñaré a transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando David ya tenía un corazón limpio, entonces ya los pecadores, dice ahí, y los transgresores se iban a convertir. Pero si David andaba como andaba, hermano, no se iba a convertir ninguno, porque ahí dice, se convertirán. Habla ahí de conversión, ¿va? Pero si nosotros no tenemos el corazón limpio en la calle, no vamos a poder hacer nada. Esto es para el crecimiento en número de la iglesia. Y para nosotros, crecimiento espiritual. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque este hombre David llegó a ser hombre conforme al corazón de Jehová. Después también tuvo su problema, pero salió de él. Si nosotros teníamos ese problema de ponernos a discutir con nuestros hijos, ya dejémoslo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ponernos en discusión. Ahí en Efesios 6, del 1 al 4 lo pueden leer, que es una recomendación. Lo otro es saber que todo pecado que cometamos, Dios lo va a castigar en nuestros hijos. Después vamos a decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Dios no puede ser burlado. Lo que le hacemos aquí al hombre, aquí le vamos a pagar al hombre todo. Porque David tuvo que pagar todo lo que hizo. Todo lo pagó. Lo que hizo, todo lo pagó. Y a Dios le vamos a pagar lo que hacemos mal. ¿Cómo voy a tener el corazón limpio? Yo quiero aprender a tener el corazón limpio. Alguien me dirá así. Pero yo quiero aprender a tener el corazón limpio, porque todos queremos. La palabra nos enseña. La palabra nos enseña perfectamente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos que habla la palabra? Mire, ahí está refiriéndose, si podemos hablar de los mandamientos, de los 10 mandamientos, se pueden agarrar. Se puede agarrar todas las enseñanzas, todo, ahí entra todo. Los dichos, si Dios habló por medio de los profetas, Dios estaba hablando por medio de Jesucristo aquí en la tierra. Así. Él andaba ahí caminando por todos lados. Él sabe todo esto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos. Quiere decir que todo lo que David aprendió en ese caminar que tuvo de deshonestidad, ahí aprendió que tenía que tener un corazón limpio para poder hablarle a los transgresores para que se convirtieran. Ese es el mensaje de hoy y el núcleo de la enseñanza
que tenemos que tener un corazón limpio y guardar. Para tener el corazón limpio tenemos que guardar. Dice, los dichos para no pecar. Quiere decir que el corazón de nosotros tiene que estar, pero lleno de palabra de Dios. Escudriñándola, leyéndola. Porque hay una cosa es leerla y otra cosa es escudriñarla. Pero viene esto todavía. Para los niños también. Apunten, niños, porque si no trajeron lapicero ya les va a llegar a ustedes las preguntas. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén, gloria a Dios. Eso es tan lindo. Con guardar tu palabra. Eso me llena de felicidad a mí, porque yo siento el deseo de leer la palabra de Dios. Y si ustedes sienten el deseo de la palabra de Dios, es que ya están en la fe salvadora. Si no tienen el deseo de leer la palabra de Dios, pidan la fe salvadora. De lo que hablamos el viernes pasado. Pídanla. Pidan la fe salvadora, porque si no sienten ese deseo, guardarla es lo mismo que ponerla por obra. Guardarla es lo mismo que ponerla por obra, es la pregunta que usted hace. Sí. Porque hay veces que dice, guarda tu palabra y ponla por obra. Correcto. Guardarla es lo mismo que ponerla por obra, porque está en el corazón de nosotros. Guardarla, porque atrás dice, mire pues, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La respuesta ahorita la va a tener con la Biblia también, ahorita se la voy a tener, porque como que ya sabía que esa pregunta me iban a hacer. Entonces, guardarla es para no pecar, para recordarla, tener en el corazón eso y entonces hacer lo que la palabra dice, ponerla por obra. La respuesta está ahí aquí, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahí está la respuesta. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, si usted guarda la palabra de Dios, no hay cabida para lo más. No hay cabida para eso. Y esos son los deseos de la carne, ¿no? De la abundancia del corazón. Ajá. Fíjese que ahí está bien clara la respuesta que usted quería. Porque entonces, si su corazón está lleno de palabra de Dios, no va a tener de esto. No va a tener tiempo de malos pensamientos. ¿Por qué va a estar meditando en la palabra? No va a tener tiempo de pensar en homicidios. Porque, ¿y qué? ¿El homicidio qué es? Actuación. Los malos pensamientos todavía no es actuación. Los malos pensamientos son los dardos que envía el enemigo de fuego, que lo menciona ahí en la armadura mi hermano seguido, creo yo. Entonces, las fornicaciones, los adulterios, son acciones. Está poniendo por obra esas cosas. Pero, como hay palabra de Dios, ya no pone por obra eso. ¿Y qué es lo que hace? Poner por obra la palabra de Dios. Así es. Porque del corazón salen los malos pensamientos y salen los buenos también. Eso es lo que pasa. Porque si en el corazón tenemos palabra de Dios, pues palabra de Dios vamos a dar. Bueno, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ahí la enseñanza ya, el núcleo de la enseñanza estaba claro en meditar lo que pasó con David. El problema que tuvo David y todo eso, pero David volvió a ser una persona conforme al corazón de Jehová. Entonces, Urías, un hombre honesto, que se ve la lealtad al mismo rey y la obediencia, porque ahí estaba mostrándole él a sus amigos allá que no podía hacer eso él mientras ellos estaban allá, y a Dios le estaba obedeciendo. Pero ya era un plan de Dios, va a ser un plan de Dios. Pero ahora vamos, esa enseñanza ya la guardamos en nuestro corazón para que salga a flote. Pero a veces sucede algo. Esto es para que se abra el entendimiento, una ilustración. Miren, dice una ilustración así: una joven pareja invitó a un líder cristiano para la casa de ellos. Y él vio su agenda porque estaba muy ocupado, pues llegó. Y cuando llegó, tocó la puerta y salió el esposo
a recibirlo. La esposa no estaba, andaba por el mercado. ¿Desde que pasó? Ellos eran cristianos también, ¿verdad? Pero estaban comenzando. Desde que entró el líder, se sentó aquí y cambió canal él, ¿verdad? Porque el canal tenía televisión y cambió canal y él comenzó a hablarle y aquel sí le decía, ¿y qué casa tan bonita tienes que, cuánto es lo que pagan? Pues poco le decía él. Y así, pues no le da, y él decía, ¿por qué me invitaron a mí entonces? Me invitó este hombre y ahora yo veo que me es cortante con todo. Pero cuando venga la esposa va a ser diferente, después nos va a traer la comida para hacer comida. Cuando llegó la mujer, jabón llevó nada más. Bueno, jabón, ¿por qué trajo jabón? Pues iba a comenzar a lavar su ropa. Y comenzó de la recámara a la lavadora. Y él, ¿y por qué me invitaron entonces? Me invitaron aquí solo para que viera a ella cómo lava la ropa y mire a él cómo cambia los canales. Eso yo no tengo necesidad de eso, decía él. Y eso se preguntaba él, que por qué no le ponían atención. Eso pasa con nosotros. Hemos pedido al Señor Jesucristo que more en nuestro corazón y no queremos prestarle atención a las palabras que Él nos ha dicho. Eso pasa con nosotros. Dice, pero hermano, si es que yo a veces yo no puedo ni predicar, ¿cómo hago? Hermano, si usted ya es hijo de Dios, lo que mire, a usted, ve aquí, tienen ustedes ven la llama de fuego que está ahí. Amén, amén. La iglesia Maranata, así pueden comenzar, la iglesia Maranata, así ese es el nombre, ¿no? La iglesia Maranata es una antorcha en este mundo de tinieblas. La iglesia Maranata es una antorcha aquí en San José. El Espíritu Santo es el fuego que está llenando nuestro corazón, limpiando nuestro cuerpo, y es el fuego del Espíritu Santo que quiero que esté en usted. ¿Y eso qué es? Va a haber una limpieza profunda en su corazón y su mente va a ser transformada. Su mente va a ser transformada. Ya no va a ser la misma mente que tenía antes. ¿Pero cómo es esto entonces? Pues simple, solo tiene que mostrarle el plan de salvación a la persona, que eso es lo que tienen que aprenderlo. El líder de evangelismo tiene que enseñar el plan de salvación a cada uno. Eso es otra enseñanza. Entonces el plan de salvación es fácil, no quiere tanta sabiduría, solo decirle, oiga amigo, hermano o compañero de trabajo, como sea, fíjese que yo no soy una persona elocuente en palabras, pero quiero decirle algo. El Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y todo aquel que le recibe va directamente a vida eterna. Y el que no le recibe también va a ir a una vida, pero de condenación. Eso lo dice la palabra de Dios. Sí. Pero oiga, ¿y por qué me está hablando de esa manera a mí? Porque fíjese que eso es lo que yo quería, que me diera oportunidad de leerle la Biblia. Yo quiero leerle la Biblia, léamela. Y gran cosa si le abren la oportunidad así. Ahora, si no le dan esa oportunidad, pues entonces díganle, aquí le dejo este tratado. Algún día lo va a leer. Pero así, hay gente que se cierra, ¿va? Pero al darle chance de abrir la Biblia, el centro de la palabra de Dios es Juan 3:16, ahí comienza uno y en adelante. Y mostrarle también que hay una ciudad hermosa en Apocalipsis, ¿va? A la cual nosotros somos herederos desde el momento que hemos recibido a Cristo. Entonces, mis hermanos, yo lo que quiero es de que entendamos de que si hemos llamado al Señor Jesucristo a morar en nuestro corazón, tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Darle la importancia solo a Él. Darle la importancia solo al Señor Jesucristo y ser honestos con nosotros mismos. Si tenemos el corazón no limpio, esperemos a tenerlo limpio para hablarle a las personas. Así es. Porque de lo contrario, no vamos a ser apoyados Amén, amén. por la palabra de Dios. Y así nosotros creceremos en número y espiritualmente. Se los digo porque ustedes, como les dije, esta iglesia está bien bendecida. Yo hubiera gritado amén, porque tenemos que agarrar las bendiciones con un amén. Amén, amén. Entonces aprendamos eso, agarrar las bendiciones con un amén. Entonces ustedes están tan bendecidos que tienen de lunes a domingo.